Señora consejera, traemos a debate un tema bastante olvidado por parte de los gobiernos desde un punto de vista pragmático y que, sin embargo, será fundamental resolver a corto y medio plazo si queremos garantizar y mantener la actual calidad de vida de las futuras generaciones. Decía el primer ministro francés, Michel Rocard, que la mayor parte de los estados de Europa Occidental llevan camino de suicidarse por la demografía sin ser siquiera conscientes de ello. Afirmación con la que yo estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, podemos comprobarlo con los datos existentes. En España, cada generación será un 40% más reducida que la de sus padres. La población menor de 20 años se ha reducido desde el 36% en 1976 hasta el 19% en 2018. Los nacimientos han pasado de los 2,8 hijos por mujer a 1,3 por debajo de los 1,6 de la media europea. La población de entre 20 y 30 años se ha reducido en casi 3 millones de personas en 8 años, que junto con la alta esperanza de vida de 81 años para los hombres y 86 para las mujeres, nos está llevando a una sociedad cada vez más envejecida e insostenible. Y en Cantabria los datos no son mejores. En 2023 hemos registrado 2.976 nacimientos, un 7,7% menos que el año anterior. Hemos sufrido la segunda mayor caída del país. La natalidad ha caído casi un 40%, un 38% en la última década. Hemos pasado de 10,1 nacimientos por cada 1.000 habitantes a 5,8 y somos la cuarta comunidad con menor número de hijos por mujer, con una tasa de 1,1 frente al 1,3 nacional. Y ante esto, nos encontramos que Cantabria es una región cada vez más envejecida, con una tasa de la tercera edad de un 11% frente al 7% nacional. Por tanto, podemos afirmar, sin confundirnos, que estamos ante una emergencia demográfica ante la cual tenemos que hacer frente, porque si no lo hacemos tendremos graves consecuencias sociales y económicas. Desde un punto de vista social, lo más preocupante será que ante el aumento exponencial de la población anciana, cada vez más envejecida y más sola, las nuevas generaciones menos numerosas no podrán cubrir suficientemente sus necesidades. Y respecto a las consecuencias económicas, serán muchas, como el incremento de la carga sanitaria que parcialmente ya estamos padeciendo. Además, tanto el descenso de la población como el envejecimiento medio producirá en la economía un descenso paulatino de la demanda de bienes y de servicios, lo que contribuirá en muy pocos años a la contractación estructural de la economía, con graves consecuencias tanto en el paro como en la pérdida de competitividad. Porque los tramos de población más dinámicos, los que tienen más capacidad laboral y emprendedora, son evidentemente los jóvenes y las personas de mediana edad, cuya paulatina reducción está produciendo una enorme rigidez en el sector productivo. Por tanto, entendemos que para hacer frente a esta emergencia social es necesario tener ayudas concretas, con políticas concretas, dentro de un plan estratégico global, nacional y autonómico. Porque es paradójico que en España haya que tener 21 hijos para lograr las mismas ayudas que en algunos países de Europa con un solo hijo. Además, tenemos que tener en cuenta que hemos cambiado el modelo de la sociedad. Tenemos una sociedad basada en el constante consumismo, lo que ha llevado a que tener un hijo hasta la veintena de edad cueste una media de 130.000 euros por familia. De hecho, el último informe publicado de Save the Children hace un par de semanas recoge que el coste mensual de criar a un niño en España sube a 758 euros mensuales, un 13% más que en 2022. Y a este paso, señora consejera, tener hijos se va a convertir en un privilegio para las clases altas, porque el resto no se lo van a poder permitir o a lo sumo solo podrán permitirse tener un hijo. Por tanto, es necesario ayudar de verdad a aquellas familias, a aquellas personas que deciden hacer el esfuerzo de traer hijos al mundo. Tienen que ser tratadas de forma diferente. Tienen que estar amparadas por la Administración
y ese esfuerzo debe ser compartido de alguna forma por la sociedad, mucho más de lo que es actualmente. Porque, como les decía al principio, la sociedad necesita garantizar a medio y largo plazo su calidad de vida y su bienestar social, y para ello es fundamental contar con el esfuerzo de las familias. Pero la triste realidad es que estamos a la cola de Europa en esta cuestión. Mientras tanto, tenemos vecinos que poco a poco, con mucho esfuerzo, están doblegando la curva de la natalidad hacia lo que consideramos que tenemos que mirar. Podemos mirar a países como Hungría, Italia o Polonia, que están atajando este problema con sentido común. Hungría ha logrado en poco más de 10 años paliar parcialmente el problema demográfico, con un sólido sistema de apoyo a la familia, con la creación del Ministerio de Familia, con ventajas fiscales de gran calado asociadas al número de hijos, con ayudas económicas como préstamos avalados para parejas jóvenes, a bajos intereses y con carencias, con campañas de disuasión del aborto o incluso con préstamos a fondo perdido si los jóvenes amplían la familia. En Italia han ido más lejos y han llegado a plantear eliminar el pago del impuesto a partir del segundo hijo hasta que éste cumpla la mayoría de edad. Y en Polonia también han establecido una batería de ayudas muy importantes para aquellas familias que tengan 2 o más hijos. Lo que no es razonable es que el Gobierno de España no se suba a estos planes de apoyo a la natalidad que habilita Europa cada 7 años y de los que España apenas aprovecha el 30%. Tanto es así que la Unión Europea tuvo que llamar la atención al Gobierno de Sánchez porque no estaba presentando estos planes a la natalidad que sí estaban presentando el resto de países. Pero, independientemente de estas medidas nacionales, como le decía, es igual de importante establecer medidas concretas a nivel autonómico, más allá de lo que son las medidas económicas puntuales, que también son importantes. Y siendo conocedores de las actuales medidas que se han demostrado estadísticamente insuficientes, les pido nos expliquen qué criterios y medidas tiene previsto adoptar el Gobierno de Cantabria para el fomento de la natalidad y ayudar a las familias numerosas. Muchas gracias. Presidente, señora consejera, es cierto que ha existido un repunte en los datos en los últimos meses, pero la tendencia desde la última década es absolutamente incontestable. Me alegro que los datos se hayan corregido en los últimos meses, pero como usted, que es persona de ciencia, sabe que cuando se establecen o se analizan las gráficas siempre se eliminan los picos que salen, que en esta ocasión serían los datos a los que usted nos ha referido en agosto. La tendencia, desafortunadamente, sigue siendo la misma. El objeto de la intervención no era que nos enumerara las ayudas que establece actualmente el Gobierno de Cantabria. Algunas de ellas se han ampliado y se han copiado medidas de otras comunidades que también están demostrando que son absolutamente insuficientes. Por eso le preguntaba por las medidas y criterios futuros. ¿Cómo están trabajando para abordar este problema a futuro? ¿De qué manera tiene previsto el Gobierno de Cantabria fomentar y animar a que los jóvenes tengan hijos? No se ha referido en ningún momento en su intervención a los jóvenes. ¿Y cómo va a apoyar a las familias numerosas? Usted nos ha relatado una innumerable cantidad de medidas, pero lo que no ha dicho es que todas ellas se basan en función de la renta familiar, no en función de la renta per cápita familiar, lo que implica que la inmensa mayoría de las familias numerosas no pueden acogerse a esas propuestas o a esas medidas que sí que es cierto que llenan de titulares, pero son bastante poco prácticos. El objetivo de esta iniciativa es porque hace tiempo debatimos en este hemiciclo una iniciativa referente a la natalidad, en el que hubo un cierto consenso de que era necesario tener un plan, una estrategia global y ambiciosa, un plan que afrontara este reto desde diferentes perspectivas y líneas de actuación. Concretamente, desde el Partido Socialista nos plantearon diferentes áreas sobre las que trabajar para solucionar este problema estructural, como son la precarización del mercado laboral, principalmente de los jóvenes, la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, la mayor carga de cuidados familiares por parte de las mujeres,
establecer medidas que mejoren la empleabilidad y el acceso universal a los recursos de conciliación o apostar por los derechos de la infancia. Desde el Partido Popular, en esta misma línea, nos hablaron de la importancia de avanzar en la inclusión social, sobre la necesidad de apostar por el empleo juvenil, de la conciliación también entre la vida laboral y familiar, facilitar el acceso de las familias a las guarderías y establecer medidas fiscales reales de apoyo a las familias con hijos. Y desde el Partido Regionalista nos hablaban de avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres, también en la conciliación entre la vida laboral y familiar y de la igualdad de oportunidades. Todo ello dentro de una estrategia global y transversal, como también se pudo recoger en las distintas declaraciones. De hecho, desde el Partido Socialista afirmaron que, atendiendo a los índices cuantitativos, era necesario un mayor apoyo a las mujeres y a las familias con medidas universales, públicas y de calidad. Desde el Partido Popular afirmaron que el fomento de la natalidad no se construye con una medida concreta, sino que tendría que estar englobada en otras muchas medidas dentro de una estrategia global. Y desde el Partido Regionalista nos dijeron que había que abordar la natalidad desde diferentes soluciones, porque las ayudas económicas pueden ser algo complementario, pero evidentemente no son la solución. Y además explicaron que había que ir más allá y establecer planes de apoyo a las familias y a las mujeres y no ayudas económicas que ya se están dando de los ayuntamientos y desde el Gobierno regional y que son absolutamente insuficientes. Y es precisamente sobre estos planes, sobre esta estrategia global que ustedes reclamaban, que el Partido Popular reclamaba, sobre lo que yo le pregunto. Y se lo pregunto, señora consejera, porque ustedes votaron a favor de desarrollar un pacto por la natalidad en Cantabria, de acuerdo con las instituciones políticas, organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esta materia, agentes sociales y empresariales. Por tanto, le agradecería que me indicara cómo va el desarrollo de ese pacto con el cual ustedes se comprometieron. Muchas gracias.